Muy buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos a una vez más a tu podcast favorito de psicología, Crónica Psicológica. Muy bien, bienvenidos todos, gracias por darle play a la grabación, gracias por vernos en YouTube, o si estás en Spotify, pues perfecto. Es el momento ideal para, en este caso pues planificar las cosas, recordar un poco más, si eres también un profesional de la salud, profundizar un poco más sobre el tema, o simplemente si te gusta el tema, por curiosidad del tema, pues temas psicológicos, pues bienvenido a este podcast que es perfecto para ti. Muy bien, el día de hoy, antes de comentarles el tema, que evidentemente ya saben cuál es el tema porque lo ven en el título, pero quiero comentarles una breve introducción de por qué escogí este tema, ¿ok? Bien, estaba yo conversando tranquilamente con un compañero también, y nos pusimos a pensar y a filosofar, ¿verdad? El por qué decidimos estudiar la carrera, ¿no? ¿Por qué quisimos estudiar psicología? Y él me comentó pues que era por un tema de querer ayuda, de querer justamente buscar el interés de la otra persona, en el sentido de querer ayudarlo, ¿no? En el sentido de querer buscar el bienestar para los demás, ¿no? Y yo me puse a pensar y dije ¿yo por qué quise estudiar psicología? ¿Qué fue lo que me motivó? ¿Qué fue lo que me impulsó, verdad? Y hice un poco de introspección, pensé un poquito y recordé que yo justo antes de que iniciara la carrera, decía que quería estudiar psicología porque quería ayudar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos y a todos mis amigos. Mira, esa era la idea que tenía. Quería estudiar psicología porque quería ayudar a mi papá, a mis familiares, a mis amigos. Y entonces me puse a pensar, ¿no? Ok, entonces yo estudié por eso, porque tuve esa intención, ¿verdad? Querer ayudar. Sin embargo, cuando ya me sumergí en la carrera, ya ingresé a la universidad, ya estuve pues ocupándome de los cursos, me di con la sorpresa de que eso no iba a ser tan posible. Me di cuenta de que esa intención que yo tenía al principio de querer ayudar a mis familiares no iba a ser muy posible. ¿Por qué? Por muchos temas, por muchos criterios, por muchas condiciones que ahora mismo te voy a explicar. Muy bien. Entonces, por eso el día de hoy, el tema que vamos a tocar o vamos a conversar, más que tocar es un conversatorio entre tú y yo, ¿recuerda? Vamos a hablar sobre por qué un psicólogo no puede atender o dar terapia a familiares, amigos o personas cercanas. ¿Correcto? Muy bien. Básicamente, después de haberte contado esta pequeña introducción de lo que yo sentí, lo que yo pensé y también pues contarte el tema, quiero hacerte recordar algo. La relación que tú tienes con tu mamá, con tu papá y con tu tío es una relación un poco, es una relación fluida, ¿verdad? Es una relación, por ejemplo, de confraternidad, de amistad, de cercanía, ¿correcto? Incluso hasta de autoridad, ¿no? Porque, por ejemplo, tu mamá o tu papá o la persona que representa una figura fuerte para ti, pues tiene una cierta autoridad sobre ti, ¿correcto? Ahora, muy bien, la relación que tienes con tu amigo o con tu amiga es una relación, pues, bidireccional, tal cual. Pueden hablar, pueden en cierto sentido faltarse el respeto, conversar, ¿no? Tener temas fluidos, conversar de una manera lineal, ¿no? No hay un principio ahí de autoridad, solamente es una manera jocosa, una manera jovial. Y justamente es algo normal, es algo natural. De hecho, las relaciones de amistad deben ser así. Deben ser bidireccionales, sin prejuicios, conversar totalmente abiertos, ¿verdad? Ahora ponte a pensar, la relación que tienes con tu novio o con tu novia, tal cual sea el caso, ¿cómo es esa relación? Igual, ¿verdad? Una relación fluida, donde se hablan sin miedo, sin prejuicios, o en cierto sentido tal vez cuidas las cosas que dices, tal vez ciertas cosas que deberías decirle no le dices, lo toleras, lo entiendes, tienes empatía, ¿ves? Te das cuenta de que cada relación que tienes con cualquier persona es diferente, ¿verdad? Ahora, muy bien, la relación que tienes con tu tío y con tu tía, ¿cómo es? Capaz un poco lejano, tal vez un poco más cercana tal vez, pero es una relación en la cual no hay unos principios marcados que tiene que tener la relación entre el paciente y el terapeuta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya definimos un poco los temas, en este caso las relaciones que tienes con tus familiares y parientes. Y ahora yo te voy a decir una cosa. Te voy a contar cuáles son los criterios, o en este caso, cuál tendría que ser la forma correcta en la que se relaciona un paciente con un terapeuta. Primero entendamos que la psicoterapia o la terapia
pues es la relación, ¿no? Es la interacción que hay entre un psicoterapeuta o un psicólogo, bueno, de preferencia un psicoterapeuta y un paciente o un cliente, ¿no? Entonces, esta relación debe estar marcada por principios, por criterios, por condiciones. ¿Para qué? Para que la terapia sea fructífera y sobre todo el paciente, el evaluado o el examinado, pues pueda reeducarse y así mejorar los problemas que tiene o, en cierto sentido, reducir la afectación que le genera ese problema. Entonces, uno de los principios básicos es entre la relación del paciente y el terapeuta es el respeto mutuo, ¿correcto? Respeto mutuo. Ahora tú, ponte a pensar, ¿la relación que tienes con tu amigo o con tu amiga es de respeto mutuo? Puede ser que sí, o puede ser que no. Por ejemplo, yo tengo amigos en los cuales converso de temas, temas banales, o nos insultamos, o nos bromeamos, y en tal sentido no es una relación tanto de respeto. O sea, déjame explicarte, si nos respetamos porque nos queremos mucho, hay una amistad de por medio y está muy bien. Sin embargo, un respeto marcado de autoridad, pues no hay, porque es una relación fluida. Entonces, ese sería el primer factor por el cual no podrías atender a tus amigos o familiares, por la relación de respeto. Muy bien. Y eso va de la mano con el siguiente punto, que es la figura de autoridad. En este caso, en la relación psicoterapeuta-cliente o paciente, el psicoterapeuta tiene que tener el rol de autoridad. Él es la figura de autoridad. No significa que el paciente no vale nada, no significa nada, o que simplemente está ahí para escuchar. No. Figura de autoridad porque el psicólogo, el psicoterapeuta, es el que va a dirigir la sesión. Es el que va a ver qué roles toma, es el que va a incitar a que se anime a participar el paciente, es el que incita a escuchar, es el que dirige la sesión. De hecho, es el que programa la sesión. Entonces, en tal sentido, el psicólogo, el psicoterapeuta, bueno, vamos a hablar como la palabra psicoterapeuta, ¿ya? Para ya no redundar mucho entre psicólogo. El psicoterapeuta tiene que ser esa figura de autoridad. ¿Por qué? ¿Porque el paciente no vale nada? No. ¿Por qué? Porque tiene que dirigir la sesión. Y ahora ponte a pensar, la relación que tienes con tu mamá, con tu papá, si bien es una relación fructífera, una relación pues respetuosa, ¿hay cierto sentido de autoridad por tu parte? No. Te vuelvo a recapitular esto para que me entiendas, para que no se me malinterprete. Por ejemplo, tú con tu mamá, en cierto sentido, la autoridad es ella, ¿no? O tu papá, o una persona que genera respeto en ti, la autoridad es esa persona. Entonces tú en la relación terapéutica de psicoterapeuta-paciente, tienes que generar esa relación de autoridad. Ahora, ¿tú crees que tu mamá o tu papá o ese familiar va a poder pasar de esa relación de confianza y que ella tiene la autoridad a irse a sesión y que seas tú la persona de autoridad, seas tú el psicólogo que tiene la autoridad? ¿Tú crees que eso va a ser viable? En algunos casos sí, en otros casos no, porque generalmente ahí puede inferir mucho las emociones, puede inferir mucho los recuerdos, puede inferir también el principio de autoridad que ellos ya tienen. Entonces es por eso que también es muy complicado, no imposible, hay personas que lo pueden hacer, ¿no? Conozco el caso de un compañero que fue capaz de darle terapia a su hermano, ¿no? A su hermano mayor, ¿no? Y en teoría su hermano mayor es el que tenía ese principio de autoridad, ¿no? Sin embargo, su hermano también, el paciente, fue capaz de cambiar la relación y dejarse someter al principio de autoridad que tiene el psicoterapeuta, ¿no? Que en este caso fue su hermano. Pero básicamente eso fue porque en este caso el hermano de mi compañero, pues, que tenía el rol de cliente, pues supo diferenciar. Pero todos los papás, todos los familiares, todas las personas de autoridad de un psicólogo podrán tener ese cambio de chip, es decir, pasar de tener una relación formal, bueno, una relación así pues de amistad o de familia, a una relación terapéutica. Es muy complicado, es muy difícil, no es muy dable. Y básicamente pues es por ese punto, ¿no? Otro punto, por ejemplo, es el tema de la empatía y la cordialidad, ¿no? Este punto no es tan notorio, pero también influye bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú, por ejemplo, te has peleado con tus familiares, ¿no? O imaginemos que es tu amigo, ¿ok? Ya entendimos que el tema de familiares no es muy dable, ¿no? Y tenemos con un amigo, a ver.
¿Qué tal si tú con ese amigo, por X motivos de la vida, lo cual es normal, que todas personas tienen muchas complicaciones, muchas situaciones? Y por cierto, el hecho de que una persona sea psicólogo no significa que esa persona es perfecta, o no significa que esa persona no tiene emociones o que no puede reaccionar de alguna manera. Todos los seres humanos tenemos emociones y por ende también podemos actuar así. La diferencia es que conocemos cómo solucionar o cómo ayudarnos o tal vez cómo poder controlarlo. Pero todos tenemos un mal día, todos tenemos un momento en el cual nos puede afectar. Muy bien, nos fuimos del tema, seguimos. Entonces, ¿qué pasaría si tienes este amigo y tú te has peleado con él, ¿no? Te has peleado con él, has insultado, has saludado a su mamá, has saludado a su papá, ¿no? Encima te has golpeado, ¿no? Él también te golpeó, luego de nuevo te peleaste. Imagínate que ese amigo va a consulta y te dice, tengo este problema con mi pareja. Y tú le dices, bueno, en este caso tienes, y tú como psicoterapeuta le dices, bueno, en este caso tienes que aplicar por la empatía, tienes que aplicar la escucha activa, no es bueno pelearse, no es bueno estar peleando, siempre tienes que escuchar, no tienes que reaccionar de una mala manera. Y el amigo que está en rol de cliente le dice, pero tú cómo me hablaste, tú también hiciste eso. Esa vez te acuerdas que nos peleamos, igual reaccionaste mal, fuiste agresivo, me contestaste mal, encima me insultaste. ¿De qué empatía me hablas? Y ahí se rompe esa relación entre psicoterapeuta y cliente, ¿no? Entre psicoterapeuta y paciente. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque pueden salir a brote esos recuerdos y ya no hay coherencia, hay incongruencias entre lo que dice el psicólogo y lo que dan las recomendaciones. Además, ahí se está rompiendo el rol de psicólogo y el rol de amigo, lo cual el mensaje ya no sería fructífero y ya no tendría autoridad sobre ese cliente. Entonces, por esos motivos es que no es tan dable que se hagan, que un psicólogo de terapia o de consejería, bueno, en cierto sentido consejería básica puede ser, pero psicoterapia no es tan dable que se lo dé a los familiares, a los amigos, a tíos y mucho menos a padres, ¿no? Y justamente sobre eso te quería comentar, porque hay dos términos que son muy puntuales, ¿correcto? Que es la transferencia y la contratransferencia. Ok, estos dos términos vamos a manejarlo en el marco de la relación terapéutica, que implica la relación entre el psicoterapeuta y la relación entre el paciente, ¿no? Para los que son más cognitivos, la relación entre el psicoterapeuta y la relación entre el cliente, ¿correcto? Pero manejémoslo así, relación entre psicoterapeuta y relación entre paciente. Hay dos términos muy puntuales, uno es la transferencia y la contratransferencia. La transferencia, para hacerlo, te explico con un ejemplo, que mira, la transferencia es lo siguiente. Imaginemos que Pepito, siempre Pepito, ¿no? Pepito va a consulta con el psicólogo Brian, ¿correcto? Y Pepito pues tuvo problemas con su papá lo abandonó, nunca tuvo el cariño de padre, ¿correcto? Nunca tuvo una figura paterna notable, notoria, ¿no? Entonces va donde el psicólogo Brian, y el psicólogo Brian es un psicólogo muy formal, muy inteligente, muy correcto, ¿no? Y entonces el paciente lo que siente es que el psicólogo Brian es como su padre. O sea, lo idealiza, lo ve o proyecta en el psicólogo Brian como si fuera su padre. ¿Entendiste? Entonces, esas emociones que genera, o esos recuerdos, esas conexiones, o esas figuras que genera el terapeuta en el paciente, eso se llama transferencia. ¿Ok? Para hacerlo más práctico, intentámoslo de esta manera. El conjunto de reacciones que genera el terapeuta en el paciente, eso se llama transferencia. ¿Y cómo se llamaría lo que el paciente le genera al terapeuta? ¿Cómo se llamaría? Contratransferencia. Muy bien. Ya entendimos la transferencia, y la contratransferencia es lo contrario. Es cuando hay un conjunto de emociones que el paciente llega a despertar en el terapeuta. Por ejemplo, imaginemos que el psicólogo Brian perdió un hijo, ¿correcto? Perdió un hijo y fue muy complicado, ¿no? Entonces ve en Pepito como si pudiera estar ayudando a su hijo, ¿no? O ve en Pepito como si fuera su hijo, el cual nunca tuvo. Entonces, es una reacción, una emoción que le generó el paciente al terapeuta. Obviamente este caso es un caso aleatorio, un caso un poco simple. Hay muchos más ejemplos de transferencia y contratransferencia. Incluso hay pacientes que se enamoran del terapeuta, y hay terapeutas que también se enamoran de su paciente, ¿no? Son casos de transferencia y contratransferencia. No vamos a entrar en si está bien o está mal o si esa relación fuera fructífera, pero sí son términos los cuales se dan en una relación terapéutica, ¿ok?
fácil, transferencia, lo que el psicoterapeuta le genera al paciente. Y contratransferencia es lo que el paciente le genera al terapeuta. Muy bien. Básicamente, todo lo que estamos hablando pues forma parte de nuestra formación. Sin embargo, también acá estamos en Perú, este podcast es de Perú. Hay una entidad que rige a los psicólogos, ¿correcto? Que en este caso es el Colegio de Psicólogos del Perú, ¿correcto? El Colegio de Psicólogos del Perú. Básicamente es una entidad, ¿correcto? Que justamente regula los procesos terapéuticos, regula las interacciones, regula las terapias que se pueden dar, regula incluso la educación en tal sentido de las universidades, ¿no? Entonces, este Colegio de Psicólogos del Perú tiene un documento formal, firmado y avalado evidentemente por el Estado, el cual es el Código de Ética Profesional del Psicólogo Peruano. Es un compilado de normativas, es un compilado de códigos, de apartados, el cual nos menciona, nos sugiere y nos condiciona a que los psicólogos actuemos según ese documento, ¿no? Ahí hay ciertas pautas, ciertas condiciones de cómo debe ser la atención, cómo debe ser la investigación y cómo debe ser la relación de los psicólogos, los pacientes, y cómo debe manejarse un psicólogo de manera correcta, con el fin de que genere bienestar en los pacientes. Muy bien. Y básicamente este código de ética, que también lo pueden buscar ahí por la red, busquemos como Código de Ética Profesional del Psicólogo Peruano, y ahí te sale la primera opción, ¿no? Te sale un archivo en PDF, ¿correcto? Muy bien. Este código tiene 19 títulos, ¿correcto? Tiene 19 títulos que serían como 19 apartados, ¿correcto? Dentro de cada título hay varios artículos, ¿correcto? Hay artículos que son de 2 líneas, artículos de 4 líneas, pero cada artículo está inmerso en cada título específico, ¿no? Para este episodio de este podcast, de los 19 títulos, el que más me llamó la atención fue el título 6, ¿correcto? El cual hace referencia al bienestar del paciente, ¿correcto? Hace referencia al bienestar del paciente. Y básicamente yo me puse a un poquito a leer este título, ¿no? Y hay 2 puntos que se relacionan, 2 artículos que se relacionan muy bien con lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Por ejemplo, en el título 6, que es bienestar del cliente, en el artículo 43 menciona: normalmente el psicólogo no entra en relación profesional con miembros de su propia familia, amigos íntimos, colaboradores cercanos u otros, cuyo bienestar podría verse afectado por una relación de este tipo. ¿Te das cuenta? En este artículo ya nos advierte todo lo que hemos ido practicando, ¿no? Que no es recomendable, o normalmente no se da, que hayamos generado esta relación terapéutica con un paciente, con un familiar, con un amigo o con alguien cercano. ¿Por qué? Porque nuestro bienestar podría verse afectado. Ya explicamos todos los puntos, ¿no? Por el tema de que no hay principio de autoridad, por el tema del respeto, por el tema de transferencia, por el tema de que no le vas a generar cierta mejoría en el paciente, o capaz sí, pero es muy complicado. O sea, todo lo que hemos hablado se puede resumir en este artículo, ¿no? Normalmente el psicólogo no entra en relación profesional con miembros de su propia familia, amigos íntimos, colaboradores cercanos u otros, cuyo bienestar podría verse afectado por una relación de este tipo, no solamente la nuestra, sino también la del paciente. Y otro punto muy importante es el tema el artículo 46 del mismo título, que es bienestar del cliente, que dice: el psicólogo que pide a un individuo que revele información personal en el curso de entrevistas, test o evaluaciones, o que permite que se le revele tal en el curso de las entrevistas, test o evaluaciones, lo hace solo después de estar seguro de que la persona responsable tiene total conocimiento de los propósitos de la entrevista, el test o la evaluación, y de las maneras en las que puede utilizarse la información. Esto también te puede ayudar por temas legales, pero también te ayuda por eso, ¿no? Tú, cuando das una sesión, imaginemos, ¿no? Aceptaste a un familiar, amigo, alguien cercano, tú no debes saber temas personales o privados que pueden influir, ¿no? Y tampoco él debe saber que te puede decir a ti información, y tampoco tú debes permitir que él te diga esa información. Pero si es tu amigo, tu familiar o tu familiar, o tu papá o tu mamá, tú ya sabes cosas personales de él, y eso puede afectar en la entrevista, eso puede afectar en la relación terapéutica, ¿me entiendes? Entonces yo quería hacerte un especial inciso, quería hacerte un gran inciso
sobre esos dos artículos, ¿no? El artículo 43 y el artículo 46 del Código de Ética Profesional del Psicólogo Peruano, ¿no? Y bueno, muy bien, ahora que ya has escuchado todo el podcast, y por cierto, te felicito realmente, si tú estás aquí escuchándome hasta esta parte, realmente te felicito y también te doy muchas gracias por estar aquí. Ya se ha entendido, ya hemos comprendido, hemos repasado por qué no es dable o no es viable que un psicólogo pues dé terapia a una persona cercana, ¿no? Por todos los factores que hemos explicado, ¿no? Espero que te haya gustado el podcast, espero que el audio esté muy bien, estamos mejorando con el audio, estamos mejorando con la edición, ¿correcto? Invitarte a que te suscribas al canal de YouTube, suscríbete, dale un like, si puedes dale un comentario sobre qué te pareció el video, no te cuesta nada, te suscribes a canales bueno de muchos tipos, no te cuesta nada, solamente le das a suscribirse, activas la campanita, le das like y espero ver tu comentario, ¿correcto? Sugiriéndome otro tema en especial o qué te pareció este tema y yo realmente te leo, ¿no? Y si veo comentarios voy a mandar saludos el próximo episodio, ¿verdad? Y también si es que estás en Spotify, dale a seguir, dale corazoncito y recuerda que pueden compartir. Cierto que esta información es una información relevante, ¿ok? No es tan genérica, pero sí es importante. Puede servirle a otra persona, ¿no? Capaz tienes un familiar que está estudiando psicología también, que está empezando, un familiar que te hizo esa pregunta, o si eres psicólogo también, te han dicho, ¿por qué no puedes darme terapia a mí? Entonces tú puedes compartirle este podcast, o simplemente compártelo en tus redes para que más personas lo conozcan, ¿no? Entonces, sin nada más que decir, gracias por estar aquí, suscríbanse, compartan, sean el vínculo, como digo siempre, y recuerden, en esta vida sonreír, ser feliz, y no olviden que todo en esta vida es una crónica psicológica. Chau, chau.